a pintar desde niño, desde que tengo uso de razón, ¿no? Yo no me acuerdo cuándo no he pintado, no me acuerdo. De niño, con tus papeles, con tus lapiceros, con tus acuarelas, hasta ahora. Creo que lo que me sorprende ahora que soy mucho más mayor es como un niño con 6, 7 años, 8, iba al campo con su bloc y sus acuarelas y pintaba directamente del natural. O sea, no he cogido una lámina y copiarla, creo que lo he hecho muy pocas veces en mi vida. Entonces era ir a pintar un árbol, el río, la casa, las nubes, el monte, de natural. Y eso sí me sorprende. Cuando un niño que es de un pueblo, que nace en un pueblo y que descubra el color y que eso diga, esta es mi vida. Cuando yo descubrí unas acuarelas que con agua se extendía el rojo y el verde y que podrías hacer en un papel algo, pero esto es mi vida. Eso me enganchó. Me acuerdo de los sitios donde iba a pintar. Muchas veces he repetido el mismo camino, ya siendo más mayor, donde iba, pero con 8 años, ¿no? Incluso todavía estaría dispuesto a repetir los paisajes. Han cambiado mucho, ha cambiado todo mucho. La geografía de Arechavaleta, donde yo estaba, ha cambiado. Ahora, antes había árboles y ahora hay un pabellón industrial y una casa nueva, pero sí, ya me gustaría repetir. Te podría enseñar obra pintada con 11 años y se parece bastante a lo que hago ahora, curiosamente, con muchos peros. Hay muchas indecisiones, pero en lo de ahora también, o sea, es todo indecisión y acierto muchas veces. Creo en las dos cosas, en la indecisión y en el acierto. O sea, que aparece algo que no querías, pero que está ahí y que es algo nuevo, ¿no? Eso es un motor para seguir trabajando en ese lienzo con eso nuevo que ha aparecido y que alrededor de ello es un poco el germen de esa obra, ¿no? Lo que te sorprende un poquito porque es nuevo. Que sea todo de verdad. Entonces ahí se parecen. Hombre, yo ahora sé más. Antes no sabía si esa pincelada era una pintura mucho más infantil, sin ninguna academia, ningún profesor. Y era a ver lo que pasa ahí. Pero es que estoy igual ahora, a ver lo que pasa en ese lienzo blanco. Es muy parecido. Posiblemente ahora pues, la obra tiene más envergadura. Hay unos conocimientos del arte. Tú has sido toda tu vida una esponja de todo, de lo que ves, de los colores. Y ahora estoy viendo ese cielo, estás calibrando qué tono es ese tan extraño, amarillento, violáceo, gris, perla. También hay un análisis continuo del color. Pues igual que antes. Mi obra tiene, seguramente, bueno, yo no sé si tengo que decirlo yo, pero hay una gran variación. Si tú ves 5 cuadros, son como 5 cuadros distintos. O sea, no hago series. Ahora he hecho una serie de Guernica, el bombardeo del 75 aniversario. Pues hay algo dramático, como lo fue Guernica. Duro, fuego, rojo, humo, aviones. Eso está ahí,
Pero luego ves la obra y tiene una gran diversidad, incluso en el tema, aun siendo Guernica. Eso me interesa. O sea, no llegar a hacer una serie y que todo tenga pequeñas variantes. No, me aburriría. Prefiero mirar en el lienzo otra historia que me pueda surgir. La verdad está en muchos sitios, no es ¿no? Otro pintor, otro escultor, otro escritor te puede hablar muchas, de otra verdad distinta, ¿no? Procuro que, no sé, mi intención siempre es rascar mucho el lienzo. O sea, llegar sí a la belleza que me gusta mucho, la belleza me gusta mucho, pero llegar al fondo de las cosas. O sea, hacer un árbol y plantearte que en ese árbol hay un mundo que lo tiene él y que lo tengo yo. O sea, ese tema es un árbol que tiene un interés que no solamente es la corteza, que han pasado muchas cosas en ese tiempo de ese árbol. Entonces creas un mundo en esa corteza o en esa dinámica de rayas, de líneas, de ramas, vamos a llamarle ramas, que creas ahí una atmósfera, como una especie de firmamento, donde han ocurrido muchas cosas. Son sensaciones. Me interesa más eso, de la sensación de la obra, ¿no? Cuando haces un paisaje. Mi pintura está muy basada en la naturaleza. Mi profesor, aparte de muchos artistas muy importantes que me han enseñado mucho, clásicos, fundamentalmente la pintura clásica, está en la naturaleza. Cómo ellos veían la naturaleza y cómo la veo yo. Pues desde Paolo Uccello, desde Piero della Francesca, de todos esos grandes, de Velázquez, de todos los grandes. Cómo interpretaban, eso me ha interesado mucho, esos me han enseñado mucho. Y yo pretendo ondear ahí en ese tema. Creo que lo estoy haciendo y lo he hecho siempre. Y me sale la naturaleza en la pintura. A mí la naturaleza me ha enseñado que es mucho más valiente que la máxima valentía que tú puedas tener en un lienzo. O sea, lo que vemos, lo que pasa ahí, te sorprende. Es mucho más valiente, o sea, es mucho más creativa que tú. O sea, de repente aparece algo, y por muy valiente que tú seas en la obra, la naturaleza es mucho más valiente. O sea, lo más extraño que hagas, lo vas a encontrar. Si miras, encuentras lo más extravagante que hagas en un cuadro, si miras a la naturaleza lo tienes. Siempre, no por moda, no, yo odio la moda en el arte, yo no estoy de acuerdo ahora se pinta así y todo el mundo, la mayoría pinta así, y no, o sea, eso no hay moda en el arte. Etapas siempre han surgido a través de la pintura. O sea, el paso de una etapa a otra, curiosamente era como la vida y la vejez iba cayendo, tu ingenio va cayendo y de repente surge algo nuevo, pero siempre a través de la pintura. Yo me acuerdo cuando hice el pop en el año 68, cuando me dio un premio de pintura vasca, que es un cuadro pop, creo que fue el 68. Dicen, el pop tú lo vistes en Estados Unidos, vistes algún libro, no había visto nada. Solamente vi un día que había cuadros en el estudio de Arechavaleta y aparecía, mira esto, uno, otro, un trozo, otro trozo. Entonces eran diferentes mundos que se creaban.
Dije, ¿y esto por qué no se puede pintar? Qué bonito, pintar un mundo encima de otro, y de otro, y de otro. Entonces empecé a hacer como esquemas, donde aparecía una figura desnuda, detrás había un trozo de árbol y un caballo en no sé qué. Dice, ¿eso qué tiene que ver? Dice, eso tiene que ver esto que estoy ahora viendo aquí. Un cuadro, o sea, desde la propia experiencia de tu pintura aparecen las cosas. Y fue muy exitoso. Tengo todavía mucha obra del Pop de los años 68, 69. Y dices, esto no es. Me dijo, estando en la Galería Mike en el estudio, me dijo, esto no se hace. Era una pintura muy fresca y al mismo tiempo te das cuenta de que era algo muy rompedor para mucha gente. Me gusta más el pop inglés que el americano, pero bueno, ahora haces una especie de lectura de atrás, ¿no? Y hacer lectura y lo mío, lo que yo hacía, no tiene ninguna. O sea, puede competir con lo que estaban haciendo en Londres o en Nueva York. Y de repente lo abandono, o sea, y era una pintura muy exitosa. O sea, las exposiciones eran como muy exitosas. Y abandono porque mi ruta no es... yo no acabo ahí. Yo he sido adelante. Peor, mejor, de todo. Como en toda la obra no es buena, sí hay obra que tiene mucho más interés que otra. Pero desde luego que sí está sacada de aquí dentro y que es de verdad, eso sí, y una con más acierto que otra. Siempre procuro que la obra que firme esté de acuerdo conmigo, yo con ella. Echas un vistazo y dices, eso sí, y ese no, y ese y además aceptas, hombre, es tu vida. Y eso ya llegas a un conocimiento muy grande en el arte clásico y en todo. Que un cuadro puede ser más exitoso que otro, o sea, más bonito, o más... No quiere decir que lo bonito sea de mentira, ¿no? O sea, que sea... Procuro eliminar todo lo que podría ser un detalle de la flor, o sea, quito la flor que va a hacer bonito, ¿no? Prefiero la verdad de eso, la tierra de esa flor. Los pigmentos son oxidaciones de las tierras, de óxidos de hierro, de plata, de verde esmeralda, son todas oxidaciones. Por ejemplo, entre la roca y la arcilla, en esa conjunción hay una oxidación. Entonces, esa oxidación es de donde se saca el pigmento para la pintura y para muchas más cosas, para las telas y para colorantes. Claro, el pigmento es natural. Eso es una alquimia muy bonita, ¿no? Lo de los colores. Es precioso. Yo me hago los colores, la mayoría. Siempre procuro que cuando estoy pintando un lienzo tenga algo que me sorprenda. Un explorador, exacto, que a ver qué va a pasar ahí, ¿no? En esa aventura. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué tigre se te va a saltar? ¿O qué rinoceronte qué pitón? Entonces tú estás buscando ahí algo que surge que es desconocido para ti. Ese es el motor de esa obra, lo desconocido. Partir desde ahí. Suelo trabajar siempre creando caos, rayando mucho el lienzo, pintando sin ton ni son, sin ideas previas, pintas y pintas. Y te das cuenta que a la media hora de haber estado ahí en un lienzo, has creado un caos. Y de ese caos, la infinidad de caminos que aparecen, que te sugieren que podrías llegar por aquí o por allá,
son infinitos. Y entonces empiezas a ordenar el caos. Y empiezan a salir nudos, fugas, caminos, y vas a ir montando ese puzzle de toda esa sugerencia infinita de algo que has creado en media hora. Y dices, ¿esto qué es? Y empiezas a andar por esos caminos de ese caos y ordenarlo. Esa es mi pintura generalmente. En este caso tengo ahí un caos que no sé qué va a pasar, pero ya está un poco más ordenado. No puedes hacer un boceto, no he hecho en mi vida un boceto. Ese caos me interesa mucho. Pero es así también el universo, ¿no? Ahora cuando te enteras más de lo que es el cosmos y tal, esos caos, los agujeros negros, y aparece una supernova, que es una que se ha muerto, otra que se vive, que ha nacido. Y, bueno, pues ¿qué es el universo? ¿Qué hay arriba? Y dices, igual que eso eres tú. La figuración en la estación es lo mismo. Es pintura, es sensaciones, o sea, lo que, si está bien, si está mal, no vale. O sea, si está bien las dos cosas, es lo mismo. No, para mí no tiene diferencia. Algo figurativo o algo totalmente abstracto. En mi pintura existe eso. Desde abstracto hasta figurativo, algo reconocible, no reconocible, sugerencia de algo. Me interesa mucho la sugerencia de algo, donde cada espectador ve algo diferente. Eso me interesa, ese mundo que está abierto, que está ahí, y que no es algo cerrado, donde tú ves siempre lo mismo. Quiero que cada uno interprete a su manera y sea distinta la interpretación de cada uno. Esa apertura tan grande, universal, ¿no? Del universo, eso me interesa mucho. La sugerencia. Puedes hacer un caballo en un fondo totalmente abstracto, ¿no? A ver y luego qué ocurre ahí con el espectador, qué es lo que él tiene que pintar también. El espectador tiene que pintar el cuadro, inventarse el cuadro también. Eso es no que sea una obra cerrada, donde esto es así y es intocable. ¿Qué va? No es intocable. Tú puedes repintar el cuadro. Este cuadro es bueno, en principio lo que quiero hacer luego, el resultado no lo sé, porque lleva 2 sesiones. Está un poco marcado, esto es una especie de tejado de un rancho americano. Y lo que me sorprendió de este tema fue la sombra que va a proyectar este árbol en el tejado en este espacio. Hay una sombra muy interesante que era lo que me sorprendió. Le hice un dibujo rápido y los árboles me los estoy inventando, claro. Los estoy haciendo aquí. Pero el tema era la sombra que proyectan en esta superficie lisa, que arranca desde aquí y se tiende así. Entonces eso va a dar un volumen muy bonito, geométrico. Pero estas son las ideas que yo tengo previas. Lo que salga